Muy buenos días, amigas de Educación Especial hoy. Pues tenemos un programa especial el día de hoy con la doctora Laura Frade Rubio. Muy buenos días, doctora Laura. Hola, muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí compartiendo en este espacio de educación especial. Hoy es para mí un placer que me hayan invitado pues a compartir algo de lo poco que uno sabe en ese sentido, pero pues muchísimas gracias, les agradezco muchísimo la invitación. Pues doctora, la intención de platicar con usted hoy es que nos comparta un poco sobre estos procesos de memoria para el aprendizaje y sobre todo cómo ir haciendo también con las personas con discapacidad, que bueno, es el tema siempre de esta página, ¿no? Porque es para todos, pero cómo Claro. principalmente en ellos, los procesos cognitivos siempre son una base para poder partir a desarrollar muchas áreas, ¿no? Sobre todo con estos pequeños. Entonces, la idea de hoy es compartirnos eso. Está aquí con nosotros la doctora Laura Frade Rubio. Y pues le dejo el espacio, doctora, y al ratito, bueno, pues también le dejo el espacio para que nos haga comerciales de algunas de las actividades que tiene trabajando estos días. Claro, con muchísimo gusto. Bueno, voy a compartir pantalla, agradezco muchísimo la invitación. Les comparto la pantalla de una breve presentación que hice sobre este tema. Es nada más un poco. Pues aquí tienen la importancia del desarrollo de la memoria en el aprendizaje de la educación de las personas con discapacidad. Ustedes siempre, y pues todos sabemos que la memoria es fundamental en el aprendizaje. Hubo un momento, ¿no? Que todos nos reíamos mucho cuando, por ejemplo, Nuño decía, ¿no? Que la memoria ya no es importante, como para quitarle peso a este proceso de memorístico que se da muchísimo en las escuelas. Sin embargo, pues todas y todos sabemos que la memoria es fundamental en el aprendizaje, nunca se debe dejar de lado, pero en las personas con discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad cognitiva, entramos en un problema fuerte porque a veces esta capacidad como tal, pues no se encuentra en las mismas condiciones de operación que tienen el resto de las personas. Las personas que no tienen discapacidad, entre comillas, que les podemos decir entre comillas normales, ¿sí? Sí, ciertamente la memoria como capacidad, pues siempre se va a encontrar en los seres humanos, en los animales incluso, como una capacidad que nos permite guardar información. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, pues, es presentarles un poco. Aquí tienen, pues, una lámina del cerebro. Y yo siempre parto de identificar, bueno, que el cerebro tiene una serie de partes que trabajan de manera coordinada y cada una de las partes produce una capacidad. Esto no implica que solamente en esa parte se dé ese trabajo, sino que cada una de las partes involucradas en el cerebro, al relacionarse con las otras, hace posible la existencia de muchísimas capacidades en el ser humano. La capacidad de razonamiento, por ejemplo, pues está muy localizada en los frontales. La corteza motora tiene esta partecita morada que está aquí, pues tiene todo el movimiento. La corteza sensorial, la capacidad de percibir las partes del cuerpo que se ven involucradas en el movimiento, se hacen conscientes las sensaciones. En el temporal, pues se hace todo el proceso auditivo, espacial, este, táctil. En el tálamo que está aquí en el centro, pues se hace la conciencia de las sensaciones, se articula también. El tálamo es un centro de articulación de todas estas percepción de las sensaciones. Y es en el hipocampo, ¿sí? Esta parte que está como aquí, por como esta basecita que está aquí como en la base del tálamo, que pues se guarda la memoria. Ahí es la localización fundamental de la memoria. Hay otras también relacionadas, por ejemplo, pues toda la parte orbitofrontal, la que está exactamente arriba de los ojos, ayuda a la regulación afectiva emocional, a la interpretación y control de las emociones, las amígdalas que nos ayudan a controlar las emociones, los prefrontales de ambos lados que nos ayudan al funcionamiento ejecutivo, la capacidad para planear, ejecutar y terminar la acción, el área de Broca que tiene que ver con el lenguaje, en el hemisferio izquierdo principalmente, o en el occipital que procesamos toda la visión, o el área de Wernicke que es que controla el significado de las palabras. Les pongo esta imagen porque es importante entender que la memoria como tal, pues no solamente es memoria de las palabras, memoria de los eventos, es memoria de todo, es memoria del movimiento, es memoria de razonamiento, de qué hago primero, qué hago después, qué es antecedente, qué es consecuente. La memoria implica todos los procesos cerebrales, es decir, en la memoria nosotros guardamos la información acerca de
palabras, conocimientos, procedimientos, pasos, movimientos. Entonces, la memoria como tal prácticamente, si bien no regula el aprendizaje, es fundamental porque, como quien dice, pues es el primer piso. Es gracias a la memoria que nosotros guardamos la información que nos permite posteriormente hablar, razonar, movernos en el espacio, acordarnos de qué es una cosa, para qué sirve, etcétera. La memoria tiene un proceso biológico, es a partir de que hay un evento, hay algo, ¿sí? Que se va a generar entre las neuronas. Ustedes saben que el cerebro, la corteza cerebral, está formada por muchísimas neuronas, millones de ellos, y estas neuronas, cuando se conectan, forman un tejido. Ese tejido, ¿sí? Cuando una neurona conecta con la otra, pues se produce algo que conocemos como la sinapsis. La sinapsis es la transmisión de la información eléctrica y química entre una neurona y la otra. Pero es a partir de que se conecta muchas veces, que se libera unas proteínas que se llaman las sinasas. Y es gracias a estas proteínas que entonces se va guardando la información entre una memoria y la otra. Es decir, que entre una neurona y la otra. Es decir, que para que la memoria sea posible, es fundamental que se lleve a cabo un proceso de ejercitación. No se guardan las cosas a la primera, ese es un mito. Incluso algo que es muy significativo, vas a guardar ciertas cosas de eso que es muy significativo, muy especial, que te llamó la atención en la memoria, pero no todo. La memoria entonces siempre se va a realizar porque a partir de que dos neuronas o muchas neuronas se transmitan información, esta repetición constante logre que se produzcan las sinapsis, y es entonces cuando se guarda la información. La memoria entonces pues se va a ver afectada positivamente cuando algo es interesante, cuando le ponemos atención, cuando lo practicamos, cuando hacemos ejercicio repetitivo sobre eso, cuando tenemos una buena dieta y cuando tenemos un bajo estrés. O sea, el estrés es importante, pero no mucho, porque el estrés genera que tengas las ganas de guardar eso en la memoria. Pero hay otros factores que afectan negativamente, por ejemplo, no poner atención, no practicar algo, algún trauma emocional que tú estés tan concentrado en el trauma que no permitas la entrada de otra información, las emociones negativas, la depresión, el estrés muy aumentado y la ansiedad afectan negativamente la memoria. Entonces, todos estos son los factores que afectan el proceso biológico de la memoria. Pero la memoria, pues nosotros tenemos varios tipos de memoria. Una que es del corto plazo, es la que nos acordamos en el momento de lo que tenemos que hacer, lo que estamos diciendo en una conversación, y de largo plazo, la que nos acordamos, la que guarda la información de lo que hicimos de chiquito y que recordamos de ello. De esta manera, pues hay también dos tipos de memoria que utilizamos tanto a corto plazo como a largo plazo. Una que es la memoria implícita, es decir, no es declarativa, no utiliza el lenguaje, es una memoria que de hecho se utiliza antes de los 3 años de edad. Y hay otra que es declarativa o explícita, es decir, requiere del lenguaje. En la medida en que las personas van, por ejemplo, de los 3 años en adelante, desarrollando el lenguaje, pues van guardando más cosas en la memoria a partir del lenguaje. Todo aquello que ya no se guarda como imagen, como impresión sensorial, como impresión incluso de trauma, de disgusto, se guarda ya con palabras. Entonces las palabras van haciendo que tú guardes más cosas en la memoria. La memoria entonces que no utiliza el lenguaje, pues es procedimental, por ejemplo, como camino, como ando en bicicleta, ¿sí? Pero la otra, la explícita, puede ser semántica, es decir, utiliza palabras, o episódica, y eventos que tú relatas con un antes y un después. A partir de esas memorias, pues se dan muchas tareas: el movimiento, el lenguaje, el aprendizaje de los números, las formas, el espacio y la regulación de las emociones y los sentimientos. Entonces, el tipo de memoria que se utilice, pues va a afectar varias partes del cerebro. Por ejemplo, la memoria motora va a utilizar el estriado arriba del tálamo, el cerebelo, las emociones van a estar guardadas en las amígdalas, que son estas bolitas que se encuentran aquí adentro, una de cada lado. La memoria declarativa, pues se guarda acá en los temporales, haciendo uso de una red siempre entre el hipocampo y todas las partes del cerebro. Por eso les enseñaba yo la primera lámina. Aquí lo importante es ver que la memoria también tiene una importancia muy fuerte con algo que conocemos como las funciones ejecutivas. El funcionamiento ejecutivo es la capacidad que tenemos los seres humanos para elegir un estímulo, tener la iniciativa, la voluntad, tomar la decisión de trabajar con él, planearlo, ejecutarlo, controlar lo que estamos haciendo, evaluarlo al momento que lo estamos haciendo. Por ejemplo, ya estaba yo escribiendo, me faltó poner una letra, una palabra, ¿sí? Y esto es gracias a que
estamos evaluando constantemente y nos anticipamos a lo que sigue. Este funcionamiento cerebral está localizado aquí detrás de los prefrontales. Este funcionamiento ejecutivo, perdón, está localizado detrás de los prefrontales y es fundamental para aprender. Gracias al funcionamiento ejecutivo, las personas pueden planear, ejecutar y terminar una tarea. Pero está regulado básicamente por la atención, porque podemos concentrarnos en un estímulo, es una capacidad muy importante también, pero la otra por la memoria. La memoria es muy, pero muy importante para poder acordarnos de lo que sigue, para poder planear la acción. Si no tenemos memoria, pues no podemos acordarnos de lo que sigue. Yo recuerdo muchísimo una vecina mía que tenía Alzheimer, y ella salía, ¿no?, de su casa, y a la mitad de la cuadra se detenía, y entonces, si te la encontrabas, decías, oye, doña José, ¿dónde va? Y ella decía, ya no me acuerdo, ya no recuerdo a dónde voy, a dónde iba, y se quedaba parada. ¿Por qué? Porque ya estaba en ella alterada la capacidad para guardar la información de este funcionamiento ejecutivo. La memoria de corto plazo es la primera que se ve afectada en el Alzheimer, y la que menos, pues es la de largo plazo. Las personas con Alzheimer dejan de aprender porque ya no se acuerdan de lo reciente, pero se van a acordar siempre del pasado hasta que llega un momento en que el pasado también se borra. Estas funciones ejecutivas, pues, las agrupamos básicamente para clasificarlas en dos grandes grupos: las racionales o frías, que son las que regulan el desempeño cotidiano, personal y laboral, que implican elegir el estímulo que me interesa, que llama la atención, tomar la decisión de trabajar con ello, planear la tarea, planear lo que voy a hacer con ese estímulo. Por ejemplo, ahorita pues yo planeé sentarme con ustedes a hacer esta presentación, tomé la decisión de sentarme y empiezo a regular. Mientras estoy presentando, pues estoy tratando de decir lo que debo, siguiendo estas láminas que me ayudan en mi acción. Tengo la flexibilidad de poder cambiar de tema si quiero, priorizo lo que va primero y lo que va después, y me anticipo a que al terminar esta presentación podamos abrir preguntas o hacer una charla sobre esto. Pero también hay una regulación de las funciones ejecutivas afectivas, es decir, también el proceso afectivo de la comprensión de los códigos, de los gestos. Por ejemplo, es muy difícil hablar en el internet con un público que no estás viendo, porque no le estás viendo la cara. Cuando tú das una conferencia en un público abierto, aunque la gente esté a lo lejos, tú más o menos sientes incluso las vibraciones, las caras de la gente, y puedes ir con los códigos, las caras que te van haciendo, pues es una conferencia que responda a esos estímulos. Aquí no se puede, pues tú la dices y estás ahora sí que lanzándote al vacío. Esta comprensión de los códigos y de los gestos es parte del funcionamiento ejecutivo, porque lo vas regulando en el momento que estás hablando, que te estás relacionando con los demás. Si tienes ganas de pegarle a alguien, pues te controlas, lo regulas, no lo haces, decides afectivamente, vas estableciendo empatía con las personas con las que te relacionas y regulas tus sentimientos, te autocontrolas, inhibes lo que no debes decir, lo que no debes hacer. Entonces, este funcionamiento ejecutivo también se guía por la memoria, sobre todo por la memoria del corto plazo. Es importantísimo, ¿no? Entonces, el asunto es que en las personas con una discapacidad cognitiva, la memoria tiene variaciones, porque pueden contar con una muy baja capacidad para guardar la información reciente o pasada, es decir, no memorizan como todo el mundo, de hecho se les olvida muy rápido, ¿sí? Pero también hay otros casos que son extraordinarios, en los que la memoria aumenta considerablemente y se acuerdan absolutamente el último detalle del que nadie se acuerda. Es el caso, por ejemplo, de varios autistas, de varias personas con autismo, que pueden acordarse de las cosas, pero con pelos y señales, y dices, wow, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, en estas personas, pues el impacto que puede tener la memoria en el aprendizaje, pues va a ser diferenciado. O pueden tener una muy alta capacidad, que son los casos más excepcionales, porque por lo regular las personas que tienen algún problema de discapacidad cognitiva como tal, síndrome de Down o una discapacidad cognitiva porque tuvieron algún problema en el nacimiento o algún otro padecimiento congénito o genético, pues la memoria generalmente se ve muy afectada. Y esto va a impulsar, pues, que las personas no aprendan a la velocidad que aprende la gente que no tiene problemas de memoria. Esto es importantísimo entenderlo, porque entonces no podemos exigirle que se aprendan a la misma velocidad, a la misma rapidez que los demás en un salón de clase, lo que siempre se estipula que los niños aprendan. En general, en un salón de clase, para eso sirven las estadísticas, pues tú tienes más o menos una norma, un grupo que aprende las cosas a la misma velocidad, otro grupo de genios que aprenden rapidísimo, a la primera se les queda guardado y no batallan, y hay otros que no.
Estos que no son los que tienen problemas de aprendizaje, los que tienen una discapacidad cognitiva, aprenden más lento que el resto. No quiere decir que no aprendan, ojo con ello, simple y llanamente que aprenden más lento. Y que lo que tendríamos que hacer en esos casos, pues es impulsar que los procesos de ejercitación sean mayores, que tengan otras vías de entrada, de representación, que no estamos utilizando a lo mejor con los otros niños. A lo mejor, por ejemplo, tenemos el caso de un niño o una niña que tiene una discapacidad cognitiva, que está en cuarto de primaria, y a lo mejor no aprende las palabras como tales, pero dibujarlo le ayuda. Entonces, la entrada de dibujarlo al mismo tiempo que representa, o sea, representar la palabra, hacer un esquema dibujado en lugar de escrito le va a ayudar. Pues tenemos que abrir las posibilidades a otro tipo de representaciones y a otro tipo de ejercitación, recordando sobre todo que la memoria sí requiere de ejercitación y en las personas con este tipo, con las discapacidades cognitivas, más. Es decir, si siempre dijimos, es que ya no se debe hacer ejercicios repetitivos. No, claro que sí hay que hacer ejercicios repetitivos. Lo que pasa es que la repetición no es como antes. Cuando yo era niña, que todo estaba, el aprendizaje estaba centrado en la memoria, ya tengo 60 años, imagínense, pues cómo era el aprendizaje en los 60 y en los 70, pues repetías 1000 veces. Había un libro, por ejemplo, de operaciones matemáticas, que era una verdadera tortura, a donde en ese libro tú repetías sumas y hacías sumas y sumas y sumas y sumas y sumas, pero a lo loco. Y te dejaban hacer en una tarde 50 sumas. O era verdaderamente torturante. Claro que desarrollabas una capacidad de cálculo mental que no requerías calculadora. Ahora los niños la requieren. Cuando nosotros éramos niños, al contrario, había concursos de cálculo mental, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Y cómo lográbamos esa rapidez? Por el ejercicio, porque la ejercitación es necesaria para liberar sinapsas, para que las sinapsas conserven la información en el tejido neuronal, en cada una de las neuronas que participan. Entonces, la ejercitación es súper necesaria, y más en estas personas, pero no les digo como antes, no se trata de repetir 60 veces las cosas sin sentido, sino, por ejemplo, si vamos a aprender sobre ahora la vida saludable y la necesidad de conservar nuestro aparato digestivo, y tenemos que hacer un mapa conceptual del aparato digestivo y guardarlo en la memoria, pues primero hacemos una lectura, guardamos las palabras importantes, luego hacemos un esquema, luego un mapa conceptual y luego un resumen. Es decir, cuando yo hago 4 veces lo mismo, pero con diferentes formas de representación, yo estoy guardando en la memoria lo que quiero que se quede en la memoria. Y ahí hablé de una exageración, a lo mejor no necesitas hacer la lectura, el mapa conceptual, el esquema y el resumen, sino a lo mejor nada más la lectura, el dibujo del aparato digestivo, el mapa conceptual y luego un resumen. Con eso se queda la información en la memoria. Entonces, la memoria sí es necesario ejercitarla, sí es necesario conservar esa información para que garantizamos que el aprendizaje se vaya construyendo como tal. Es importantísimo entonces. Pero tomando en cuenta eso, es entonces muy importante que las personas con discapacidad cognitiva, que detectemos que no tienen una gran capacidad, como algunos sí la pueden tener, el caso les digo de personas con autismo, pero que requieren más ejercitación, pues que llevemos procesos de ejercitación diferenciados con ellas, que puntualicen, que lo hagan con diferentes tipos de representaciones, de entradas y de ejercitación. Entonces, esto es lo más importante que, pues ahora sí que quiero brindarles como el mensaje en esta charla, ¿no? El impacto de la memoria es diferenciado en las personas, es necesario detectar si se encuentra afectada y por ello sí requerirá de mayor ejercitación. Eso es ahora sí que lo más importante que pudiéramos visualizar. Pues ahora sí que hasta ahí llegué con esta charla. No sé si tengan una ronda de preguntas por ahí, ¿no? Con muchísimo gusto, pues las respondo ahora sí, entrando aquí ya en el Facebook. No, ahora sí que como no veo las preguntas en el Facebook, no sé si tú las veas. Aún no escriben alguna. Ok. Pero bastante interesante lo que nos plantea, incluso esto que, bueno, trabajo también como máster en educación especial aquí en Ciudad de México, y regularmente la repetición lo hacemos con las mismas actividades, y lo que acabo de aprender hoy que nos acaba de decir es que tienen que ser diferentes formas, sí repetir, porque Claro. queremos una información, pero de diferentes modos.
Claro, ahí, por ejemplo, sí es buscar los canales, cómo este niño o esta niña responde más dibujando, responde más repitiendo, a lo mejor a la antigüita, porque sí es necesario en algunos casos esta repetición que incluso puede ser aburrida. Digo, les digo, no se trata de hacer 50 sumas, pero a lo mejor 5, 6, 7 o 10 sí ayudan, ¿no? Con diferentes materiales. O sea, aquí lo importante es la entrada y la diversificación en la representación que pueda asegurar, por un lado, la comprensión, pero por el otro lado, que se guarde en la memoria la información que necesitamos que se conserve. Porque sin esa información, pues no se puede construir lo que sigue. Y eso lo ha dicho todo el mundo, lo dijo Piaget, ¿no? O sea, hay un esquema fundamental y a partir de ese esquema, pues se guarda, se asimila lo que sigue y se acomoda lo que, digamos, no es tan nuevo. O sea, y lo mismo decía Auswell, es que tiene que haber un conocimiento previo para poder conservar lo que sigue. O sea, estos procesos tienen que ver con la memoria. La memoria es fundamental y hoy las neurociencias pues lo aportan. Les digo, el caso más claro que podemos tener de lo que sucede cuando no hay memoria, pues es en el Alzheimer, ¿no? Que se va perdiendo la memoria como tal hasta que no te puedes ni mover. O sea, no solamente pierdes el habla, los episodios, pierdes también, por ejemplo, en el caso de Alzheimer, el movimiento. Ya no te acuerdas de cómo moverte, ¿no? Entonces, afecta todo. La memoria tiene que ver con todas las capacidades. ¿Y cómo se desarrolla? Pues por la ejercitación, por diferentes vías de representación, ¿no? Hacer cosas diferentes, pero de lo mismo. O sea, por ejemplo, hago una letra en harina, luego la hago en masa, luego la hago dibujándola, luego la hago con crayolas, luego lo hago recortándola, luego la escribo luego en papel, ¿no? O sea, este proceso de hacer lo mismo con diferentes, pues le quita lo aburrido, ¿no? Aquí el asunto Pero, también es que no sea tan aburrido, ¿no? y lo importante también de dejar esto aquí en el canal y que lo puedan ver otros colegas, porque la escuela tiene que ver también con esa parte. A veces no somos tan pacientes en esos procesos, y más en la escuela, ¿no? Con grupos de 30 hasta 40 alumnos, y Claro. eso dificulta esa situación, pero me parece que pudiera ser más la falta de conocimiento que por una situación intencional del docente, ¿no? Por no guardar estos procesos, por no ir a acompañar y respetar estos tiempos. Claro, por un lado, pero por el otro también como que se han ido creando muchos mitos, ¿no? Es que eso es educación tradicional, es que eso de repetir ya no se usa, y no, o sea, el proceso de hecho muy piagetista que puede ser a partir de los esquemas que se van construyendo, lograr los procesos de asimilación de nueva información y de acomodación de la nueva que toca, pero que se construye sobre la pasada, ¿sí? Y que Auswell decía es que todo se hace a partir del conocimiento previo y tiene que tener significado, pues eso tiene que ver con la memoria. O sea, se ha ido construyendo que a partir de ese proceso constructivista ya no se necesita la memoria, y no es cierto. No es cierto, porque cuando tú les dices a los niños estudien en la tarde, por más significativo que haya sido el proceso, se te quedan eventos aislados, no se te queda todo el proceso, no se te queda toda la lógica, no se te queda toda la comprensión. Entonces, claro que es necesaria la ejercitación. Todo proceso de construcción tiene que tener construcción y ejercitación. Entonces, en los procesos que llevemos a cabo en las situaciones didácticas, que si vamos a analizar el caso, que si vamos a hacer un proyecto, siempre tiene que haber procesos de construcción del conocimiento incluidos dentro de la secuencia como parte de la situación y también procesos de ejercitación que garanticen que se quede en la memoria. Porque no es nada más que el cerebro se le quede ya porque fue significativo. Es raro lo que sea significativo. Por eso se te queda el trauma, ¿no? Que se te queda el trauma tanto que te llega a dañar en el estrés postraumático. Sí, pues una bomba que se te cayó, ahora en el terremoto de Turquía, claro que te vas a quedar bien traumado, por supuesto, ¿no? Y eso va a afectar el aprendizaje de todo lo demás, porque ocupa todo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengas que llevar a cabo, ¿sí? En el caso de el aprendizaje de la escuela, académicamente hablando, por más interesante que sea, sí tiene que haber procesos de repaso, de reconstrucción, de entrada de otras representaciones, de otro tipo de ejercicios. Es muy importante. Y en el caso de la discapacidad cognitiva, mucho más, Mucho mucho más. más. Hoy justamente en una secundaria, doctora, antes de venirme para acá, Ujú. veíamos la situación de un pequeño que incluso estas situaciones de memoria que parecieran no tan importantes, pero es un pequeño que la maestra se lo encuentra afuera escondido y le pregunta, ¿qué haces? Dice, es que estoy esperando a que mis compañeros salgan porque no encuentro mi salón. En la misma escuela se rotan, ¿no? Se cambian. Claro, claro. Pero ya como estamos del ciclo escolar y el niño todavía no ha consolidado su horario, ¿en qué aula le toca estar?
y entonces la estrategia que estaba escondido esperando a ver a alguno de sus compañeros para seguirlo, Ay, cosita. irse al salón. Claro, ¿y eso qué te dice, por ejemplo? Porque sí se acuerda del compañero, ¿no? Así Pero es. no se acuerda de la ubicación espacial. Entonces, eso te dice que hay un problema con la memoria del espacio y la ubicación. Y entonces eso que hay que trabajarlo a lo mejor con ese niño, te sientas y le dices, vamos a dibujar un mapa de la escuela, ¿no? O vamos a hacer un plano junto conmigo, camina. O sea, vas a entrar con otro proceso de entrada, porque perderse en la escuela sí está cañón, ¿estás de acuerdo? O sea, pero ¿qué te dice? Que requieres trabajar ubicación. Y eso, la entrada, a lo mejor puede ser dibujándola. Digo, a mí me pasa manejando. Si yo quiero llegar a un lado, más que el Waze, veo el Google por arriba. Y entonces yo solita me ubico, ¿no? Ya entendí, tengo que irme por acá o por acá. Entonces es mágico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado sin el Google antiguamente? Pues no sé, pero ya llegué a la edad de que necesito el Google para ubicarme, ¿no? Entonces, digo, ese tipo es un excelente ejemplo el que pones, porque es precisamente la necesidad de la memoria en términos de la ubicación espacial. La memoria de veras tiene que ver con todo, es que es con Para todo. otros aprendizajes, porque justo veíamos esta parte, si en eso está teniendo dificultades, porque además otra de las situaciones que hoy veíamos, el maestro regularmente, por la cantidad de alumnos que hay en un grupo, pues pide las cosas y califica. Claro, Entonces yo le decía, ¿y este niño qué dificultades tiene? Pues dicen, los maestros dicen que va bien. claro, claro, pero fíjate, por ejemplo, ese niño, ¿en qué te va a afectar la falta de memoria de la ubicación espacial, por ejemplo? Pues en matemáticas, ¿a dónde llevo una, no? ¿Cómo acomodo los números? Porque eso es ubicación espacial, o sea, que en un cuaderno tú puedas decir las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, y luego tengo que hacer un procedimiento que va de una columna a la otra. Todo eso es ubicación espacial. Entonces no va a aprender matemáticas, ¿no? O el acento, ¿dónde lo pongo? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera sílaba, ¿verdad? Entonces, digo, son cosas que tendríamos que aprender a identificar en términos de qué es de memoria, ¿no? O sea, pero hay que desarrollarla. O sea, si es ubicación espacial y ya lo ubiqué, lo puedo trabajar con una serie de estrategias que van a influir en las matemáticas, en la lengua, en la historia, en la geografía, imagínate, ¿sí? Que es ubicación espacial, punto, ¿no? Nada más que pasas de un proceso concreto del salón de clase a la geografía mundial. Entonces, pues hay que localizar, ¿no? O sea, esto pasa también como por un diagnóstico de observación de que las y los docentes vayan viendo con estos niños y niñas que tienen problemas de aprendizaje, cómo pueden ubicar esa memoria, o sea, esa falla en la memoria para desarrollarla. Porque lo que a mí me queda claro es que todo se puede desarrollar. El cerebro es plástico, el cerebro afortunadamente se mueve porque logremos estimular estratégicamente lo que requerimos estimular, ¿no? Sí, por eso le digo, este ejemplo sí nos habla de esas necesidades que debe de haber en el docente para reconocer. Ajá. Pero también en estos procesos de evaluación, a veces yo les decía a la maestra, habría que ver, que yo creo que nada más los maestros están calificando los productos y no se están dando cuenta de esos procesos que también hay que estarlos acompañando Claro, claro, claro. para identificar ahí esas necesidades. Y un último punto, doctora, para ya ir Ajá. cerrando. No se animaron acá a preguntar, pero sí, No, no sí se tenemos. preocupe, porque además yo sé que es hora de clase, pues lo estoy oyendo a los niños ahí, pero ya lo irán después, yo lo voy a circular por ahí en las redes para que lo puedan ver, y lo que puedo hacer es que después las dejemos aquí dicho en este video, que el que quiera hacer preguntas las haga en tu página y me meto a responder. Ah, Libremente lo perfecto. pueden Entonces, hacer, con muchísimo cariño lo haría, si es que está en mis posibilidades y lo que sé, ¿no? O si claro. no, podemos investigar juntos, pero por supuesto que estoy abierta a responder lo que quieran en esta página, obviamente con muchísimo gusto, Pues ¿no? muchas gracias. Y la última, lo que tiene que ver con la parte afectiva, ¿no? Esto que decía, o sea, la parte desagradable y sobre todo en la memoria, y hablando de dificultades con los que más requieren apoyo, híjole, también es un tema bastante interesante porque tendremos que pensar en esto, en actividades que sean, además de diferentes, representativas, Interesantes. interesantes y además agradables para el alumno. Claro, claro. O sea, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, la, la memoria afectiva es muy importante y tiene que ver, por ejemplo, en el caso con los niños de discapacidad y el aprendizaje de ciertas cosas,
tiene que ver, uno, con cómo presentamos la información, pero otro, si aquella actividad que le pusimos al niño y a la niña fue posible, la va a guardar con agrado porque no genera frustración. Pero si me pusiste a hacer algo que no puedo hacer, ¿sí? Y que no me gusta, y fue una tortura hacerlo, ¿sí? Sí va a haber el niño que tenga o la niña que tenga la resiliencia para salir adelante y decir, aunque sea difícil, lo hago, lo hago, lo hago. Hay casos excepcionales de puritita resiliencia. Pero hay otros casos en que cuando yo guardé en la memoria que esto que me hiciste hacer es una verdadera tortura y no me sale, ¿verdad? Pues tal vez lo rechace, ¿no? Y aunque hay estos retos que son interesantísimos. Una vez en un libro que tengo que se llama Inteligencia Educativa, yo hablaba de que cuando uno enseña por las malas, por ejemplo, a base de golpes, ¿no? Pues el niño o la niña no aprende y conserva en la memoria no el aprendizaje, sino el golpe, ¿no? Y había un maestro, me acuerdo de él, pero cuando presenté el libro, después otro libro, era otro libro, y me lo encuentro y me dice, ¿sabe qué yo quería con usted y quería contarle una experiencia? La experiencia es que cuando yo empecé a trabajar en los 60 en una normal, o en los 70 creo, en una normal, pues me dieron, no en una normal, perdón, salí de la normal y me dieron primer grado de primaria en una primaria rural. Y yo me fui, llevaba todos mis útiles y todo mi trabajo y todo mi aprendizaje de la normal y empecé a aplicarlo en el aula. Pero mis hijos no, mis estudiantes no aprendían y no aprendían y no aprendían y no aprendían. Y ya para diciembre, el supervisor llegó y me dijo, o tus niños aprenden o te corremos. Y en aquel entonces sí nos corrían. Y entonces yo me traumé y fui con mi mamá, que mi mamá era maestra, y le dije, mamá, ¿qué hago? Y entonces ella me aconsejó, hijito, pues pues es muy simple, la letra con sangre entra. Entonces llegué y les dije, les presenté a los niños un hermoso gato y abajo decía gato. Y le pregunté a los niños, ¿qué dice ahí? Y una niña me dijo, Misho. Ah, pues muy simple, le di un reglazo. Y viera que no sé, en un mes la niña ya leía. Entonces, digo, te cuento la experiencia porque dices, ah, caray, ¿no? O sea, y me dice, se lo digo porque yo pienso que el miedo, dice, también hace que la gente aprenda. Entonces me quedé pensando, porque estás de acuerdo que si toda la vida se estableció que a golpes aprendía la gente, ¿sí? Algo había en términos del miedo. Y ahora, por ejemplo, desde entonces yo me puse a buscar, bueno, ¿qué razones hay para explicarlo? Porque no se lo puedes negar, ¿no? Entonces, yo sí pienso, por ejemplo, que tantito estrés negativo que tú le metas a alguien sí va a hacer que aprenda, ¿no? O sea, digo, si vas a perder el trabajo, te pones porque te pones. Y eso es estrés negativo, ¿no? O sea, te pones a hacerlo porque te pones a hacerlo. Entonces, de alguna manera, como tipo de retos que implican cierto estrés, pero no mucho, hasta el grado que no te traume. No, digo, no estoy diciendo golpes para nada, que quede claro. Niego, rechazo absolutamente la administración de cualquier tipo de violencia verbal, física o lo que sea en los niños. Pero el caso me pareció interesante porque hay una lección que aprender en términos del estrés y la memoria, ¿no? El estrés que te genere, no sé, la motivación para decir, para que no me peguen, aprendo, ¿no? O para que funciona también con los puntos, ¿no? Para no perder puntos lo hago, ¿no? Entonces, hay esa parte que yo creo que es todo un reto a estudiar de hasta qué punto uno puede generar este tipo de retos hasta cierto punto y nunca violadores de los derechos humanos, lo repito, nunca violadores de los derechos humanos, pero sí que hasta cierto punto pueden retar y generar incluso resiliencia en las y los estudiantes, ¿no? Sí, pensaba que al final es adaptación al ambiente, ¿no? O sea, esas emociones nos ayudaban a adaptarnos. Claro, Y, claro. y si de alguna manera generamos ese estrés como un conflicto cognitivo ¿no? Más Y bien que a lo mejor provoca, no sé, que salgas, ¿no? Porque finalmente digo, la vida está llena de este tipo de estrés, ¿no? O sea, yo pongo el ejemplo de la gente que le dicen la van a correr y le pone todas las pilas del mundo. Y no es un incentivo muy lindo, ¿verdad? Digo, obviamente que la gente siempre va a funcionar mejor por el estímulo positivo, la motivación positiva, me queda clarísimo. Pero no podemos negar que la otra parte siempre existió también, ¿no? Y ahí, claro que, por ejemplo, ¿por qué no se debe de estimular tan negativamente a golpes o con palabras que ofenden o hirientes? Porque lo que aprende el estudiante sí es lo malo, y eso yo es lo que digo en el libro.
O sea, lo que se queda en la memoria es el trancazo, lo que se queda en la memoria es el insulto que baja la autoestima, lo que se queda en la memoria no es, digamos, el aprendizaje que querías que se quedara, sino el golpe que va con él, ¿no? Entonces ya en ese momento yo le dije a la niña, sí, la niña aprendió a leer y escribir, pero también aprendió a tenerle miedo a la lectura. No, no sé, el cerebro humano es súper interesante, somos tan complicados, ¿no? Somos complicados, ¿no? Sí, doctora. Y mire, Definitivamente. apareció una pregunta, no sé si nos quiere ayudar a Ajá. contestarla. Es Sandra Ávila, dice, ¿la ejercitación de la memoria en niños o niñas con altas capacidades debería ser llevada a cabo de una manera en específico? Mira, yo creo que los niños con altas capacidades, ellos mismos te dicen el tipo de memoria que ejercitan. Una de las cualidades de los niños con altas capacidades es que se dan cuenta de cómo guardan las cosas en la memoria y lo hacen. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, si ellos descubren que repitiendo se les va a quedar, pues van a repetir. Si ellos descubren que dibujando se les queda, lo van a hacer. Entonces, hay que identificar en esos casos cómo ellos han, porque lo que tienen los niños con altas capacidades es una capacidad metacognitiva muy alta. La metacognición se fundamenta también en la memoria, la capacidad para que tú detectes el acierto y el error, qué te sirve y qué no te sirve para aprender, qué es bueno y qué es malo, pues está determinado porque tú tienes la capacidad para guardar en la memoria lo que hiciste, lo que aprendiste, lo que conociste, los sentimientos que tienes, porque la metacognición no solamente es de saber, la metacognición evalúa toda la capacidad humana, todas las capacidades, lo que sé, lo que siento, lo que pienso, lo evalúo. Estoy triste porque estoy triste. Esto no me lo aprendí, ¿por qué no me lo aprendí? O esto sí me lo aprendí, ¿cómo me lo aprendí? Entonces, la metacognición evalúa todas las capacidades humanas y lo hace a partir de que recuerdas lo que aprendiste, lo que sentiste, lo que hiciste, lo que moviste, lo que hablaste. Entonces, los niños que tienen unas altas capacidades suelen tener una alta capacidad metacognitiva para por sí mismos identificar lo que hacen bien, lo que les sirve, lo que les funciona, ¿sí? Y lo que no. Entonces, ahí con ellos hay que ver qué te funciona para aprender y promoverlo, ¿sí? Ay, pues muchas gracias, doctora. Y mire un comentario de una mamá que también nos sigue Ajá. mucho. Ella tiene hijos con condición de discapacidad, se llama Isabel. Y ella dice, en otra época, planas de las tablas, el abecedario. Ahora solo se entra a Google y encuentras todo. Dice, si falta un tipo de firmeza para poder aprender y dejar un poco el internet. No, yo estoy de acuerdo. Miren, de hecho hay una investigación buenísima que hicieron en Inglaterra que habían estado investigando cómo la inteligencia subía con las generaciones, comparaban una generación con la anterior y gracias a la educación, la inteligencia, o sea, el IQ medido, ¿no? Con las mismas pruebas en una serie de generaciones, había ido creciendo con las generaciones. Y hoy, por primera vez, con estas generaciones, las generaciones del siglo XXI, han bajado el IQ por el uso de la Internet. Entonces, claro que afecta negativamente. ¿Por qué? Porque dejamos de usar el lenguaje. El lenguaje es lo más importante. Es a partir del lenguaje, o sea, ¿qué es el lenguaje? Pues el uso de palabras que representan objetos que ya no necesito verlos y para eso tengo la memoria, para poder representarlos y hacer abstracciones. Lo que hace el Internet es que todos son videos y representaciones gráficas. Entonces, si no necesito pensar para construir en palabras, pues claro que la gente se va idiotizando, por supuesto. Es un drama mundial. Hay un libro, de hecho, francés, ¿no? Que critica precisamente el uso de los medios porque dice, ¿no? Que, ay, ¿cómo se llamaba este libro? Bueno, no sé, pero después lo pongo, pero es un libro, ¿no? Que de hecho circuló en PDF porque fue muy famoso en la pandemia. Precisamente en la pandemia que circuló como agua, porque en la pandemia pues sustituimos la lectura que debió de haber habido, pues por los medios, ¿no? La humanidad completa se puso a ver Netflix, qué horror, en lugar de haber leído como locos, que era la oportunidad, ¿no? Entonces, claro que debe de haber límites para el uso del Internet, por supuesto, ¿no? Pues no, pues muchas gracias, doctora. Y para Ajá. estimular la memoria de trabajo, por aquí nos pregunta Oscar Holguín. La memoria de trabajo, que es fundamental en las funciones ejecutivas. Miren, la memoria de trabajo cuando uno la tiene dañada muchas veces, no, o bueno, baja, normalmente puede ser por problemas de atención. La atención, que es la capacidad para concentrarte en un solo estímulo, ¿sí? Se ve, cuando tú la tienes afectada, es decir, tienes déficit de atención, por ejemplo, te concentras en algo y en eso que te concentres, ¿sí? Te vas a concentrar por mucho tiempo. Cuando tienes déficit, no lo haces por mucho tiempo. Entonces pasas de un estímulo a otro, todo lo que llama tu atención, te vas a ello y no te concentras. Y eso hace que no guardes en la memoria de trabajo la información.
porque pues de un estímulo a otro no se guarda la información necesaria. Entonces, lo primero que hay que hacer es detectar si la persona tiene, más que problemas de memoria, problemas de atención. Porque entonces lo que hay que trabajar es la atención y hay que hacer un diagnóstico si tiene déficit de atención o no. Porque si tiene déficit de atención, entonces ya se tiene que tratar vía clínica, vía médica, sí con medicamentos. Yo estoy convencida que funcionan. Los niños cambian del cielo a la luna y con ellos les cambia la autoestima y el futuro de su vida, ¿no? Y con terapia, porque también hay que ayudarlos a organizar, ¿no? Pero en dado caso que no sea déficit de atención, cosa que lo dudo porque la primera razón para tener afectada la memoria de trabajo siempre es el déficit de atención, pero en dado caso que no fuera así, hay que utilizar herramientas externas, la agenda, el librito, el apunte, lo que te ayude a guardar como accesorio externo a ti las cosas en la memoria. Los celulares en el siglo XXI ayudan muchísimo, eso sí, para eso sí, ¿no? Para que te dan recordatorios, ¿no? Escribes el recordatorio, se me va a olvidar, escribo el recordatorio de lo que tengo que hacer, de lo que me tengo que levantar, de la planeación de qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después, ¿no? Cuadernos, libretas, toda esta serie de herramientas externas le ayudan al sujeto a guiar su acción desde fuera. ¿Sí? Sí, no, bastante claro, doctora, todo lo que hoy nos comparte. Ujú. Le quiero agradecer el tiempo, el espacio, el haber compartido aquí. Nos vamos con bastantes aprendizajes. Quedan por ahí un par de preguntas, pero igual ya en su tiempo, si nos ayuda ya a poderlas contestar. Pero sí, mire, se sumaron casi 60 personas, estuvieron aquí pendientes, entonces en Ay, estos no, qué días ahí bueno. va a estar. Yo creo que la voy a publicar en la noche otra vez como repetición Ah, perfecto, claro, con para que muchísimo ahí gusto. también, ahí lo podamos tener y ya cualquier duda ahí te la va dejando y en algún espacio que usted Claro. puede tener, pues ahí nos ayuda. Oye, y mira, te comparto en la pantalla un curso que estamos Ah, dando sí, ahora con adelante. la nueva escuela mexicana. Ayer empezamos con el campo formativo del lenguaje en esta lógica que tienen del CETE, ¿no? En la Ujú. lógica que tienen del CETE de que van a estudiar campo, en el caso de preescolar, primaria, telesecundaria y CAM, van a estudiar cada campo formativo por cada mes. Ujú. Entonces, ayer iniciamos con un ciclo de conferencias, son 2 conferencias que van a ir abordando los campos formativos. Entonces, ayer iniciamos con lenguajes para preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y ¿y qué te iba a decir? Ah, y CAM. Y la próxima semana tengo una para inicio el ciclo de conferencias de secundarias, porque en el caso de secundarias lo van a hacer por grado escolar, o sea, todos los campos formativos por primero de secundaria, un mes, el siguiente, segundo, el siguiente, tercero. Entonces, les comparto la información de ambos, ¿no? Es algo en el que se pueden inscribir ya si hablan a los teléfonos que están ahí en pantalla. Ay, pero iba a compartir, pero no me sale, pero está aquí. Ah, sí, ya. Esta es la invitación. Yo de todas maneras, si quieres, luego la circulo allí, te la pongo ahí Sí, sí, la pegamos aquí en la en la página. página, ¿no? Y voy a iniciar con secundaria la próxima semana. Ayer estuvimos viendo el campo del lenguaje. También estoy haciendo un artículo para los que no pueden inscribirse en las conferencias, que estaré publicando en mi página para que les dé un poco de más luz sobre los campos, porque no es la misma lógica, hay que tenerlo claro, no es la misma lógica de los campos formativos del preescolar 2004, no tienen los mismos fundamentos epistemológicos y teóricos, la organización de los campos, ¿no? En el caso del lenguaje hay cambios muy sustanciales que hay que comprender, a pesar de que se trabaje con prácticas sociales del lenguaje. Entonces, por eso, bueno, yo he lanzado esta serie de conferencias, mi idea es profundizar muy a fondo. Ayer la conferencia prácticamente duró 2 horas y media. Son muy largas porque me voy súper a detalle, pero quedan grabadas, las pueden grabar. Incluso aunque ya la di, la de ayer, pueden entrar a la plataforma y verla cuantas veces quieran, ¿no? Entonces quedan grabadas. Ayer iniciamos con esta de lenguajes, que también les pongo en pantalla, que es esta que está aquí. Y también todavía se puede inscribir porque les digo que se queda guardada, ¿no? Ahí en pantalla. Pero bueno, yo te circulo las dos conferencias, los 2 ciclos. Un ciclo que inició con campos de lenguaje, es que está aquí, campo formativo de lenguajes, y otro que tiene que ver con la secundaria la próxima semana, ¿no?
Entonces estudiamos esto y creo que esto fue muy útil, fue muy interesante. De todas maneras, para los que no puedan, pues tengo ese artículo, pero les sugiero que la tomen porque ahí hablo detalles, pongo mucho ejemplo, les doy bibliografía que pueden estudiar para profundizar en esta tarea que ahora les exige la nueva escuela mexicana. Siempre lo hago desde una visión crítica porque hay que ver los elementos que todavía están débiles y que ustedes, pues ahora sí como docentes van a tener que solventar, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, fue un placer. ¿No? Seguimos entonces en contacto y Sí, muchas gracias por la invitación. sí, ¿Sí? no, no, al contrario, doctora, ¿dónde la siguen? Pues así la buscan en Facebook. Sí, tengo un grupo que se llama el Grupo Laura Frade, porque Laura Frade, como digamos, el mío personal ya lo tengo saturado, tengo ya el tope de las 5,000, pero abrí un Grupo Laura Frade, que lo buscan, ahí ingresan y por supuesto con muchísimo gusto les damos entrada a todos y a todos. Ahí pues subo artículos y también pues difundo el trabajo que hacemos, los libros que publico, etcétera. Entonces ahí con muchísimo gusto pues está abierto para todas y todas que puedan participar. En el grupo Laura Frade, así se llama. ¿Sí? Grupo Laura Frade, así la buscan. Grupo Laura Frade, tal cual, si quieres también se lo comparto en pantalla, ¿no? Ajá. Aquí, para que lo vean. Sí, el programa queda grabado porque algunos nos decían que iban saliendo terminando el turno y se conectaron y ya vieron la mitad. Sí, no, el programa Queda claro que grabado queda y en la grabado, no se noche, preocupen, ahí lo dejamos para siempre, porque ahora sí que se queda ahí, ¿no? Se sí, queda y en la para noche lo voy siempre. a volver a subir a las 8 de la noche para que, si tienen ahí un espacio, para que lo vuelvan ahí a disfrutar porque sí hubo Claro. información muy, muy interesante y Claro, muy... este es aquí está, miren, el grupo Laura Frade, ¿no? Así tal cual, grupo Laura Frade como tal, ¿no? Ahí es donde normalmente, pues yo y otros compañeros también publican, ahí está publicado lo que hicimos ahorita, ¿sí? Esta es la llamada, yo hago siempre primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, los cursos que hago, esta es la última que hice del campo formativo de lenguajes, iniciamos ayer, hay otra el 1 de marzo, ya voy a ver los aspectos más del plano didáctico para el 1 de marzo, pero esta conferencia que de ayer se quedó grabada para que entonces también se inscriban a este ciclo o al de secundaria si les interesa, que tendríamos pues una conferencia por cada grado de los campos formativos en los próximos meses. Pues si no, ahora sí que hasta ahí llegué. Muchísimas gracias Sí, por doctora, haberme no, al contrario, invitado, gracias a usted por el ¿no? tiempo, por haber compartido y pues seguimos en comunicación, doctora. No, pues Que muchísimas tenga esa gracias a ustedes. información, la comparte y la subimos en la página. No, claro que sí, gracias por invitarme y también cuando quieran otra charla de otra más adelante, porque ahorita estoy muy saturada, con Sí, sí, sí. muchísimo gusto hablamos de otra cosa, de lo que quieran. ¿Sí? Sí, ¿Ok? del TDA también ahí hay cosas bien interesantes que Ah, usted del también. TDA les puedo recomendar a un súper experto, Juan Carlos Pérez Castro, que trabaja Proyecto DA. No, no Ajá, sé si lo proyecto da. conocen. Él también lo pueden invitar, ¿no? Te doy los datos para que te comuniques con él, Perfecto, ¿no? muy bien. Ok, Muchas sí. gracias. Cuídese mucho, doctora. Pues hasta Es- luego. Muchas Gracias, gracias gracias a a todos todos y que a nos todas. Hasta luego. acompañaron. Ahora sí me voy. Hasta luego. Gracias por verlo y estamos en contacto. Claro que sí, gracias, Buenas doctora. tardes. Bye. Buenas tardes, bye.